ya no sigo, me quedo aquí, ya no puedo. Tú puedes en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres hijo del Altísimo. Tú tienes el poder de Dios, tienes el poder del Espíritu Santo, y sí podemos vencer en el nombre del Señor. Pero necesitamos la unidad también. En la unidad está la fuerza. Cuando nos unimos en ayuno y oración, el Señor mueve montañas. Aunque el problema sea grande, nunca digas el problema de mi hermano, él se lo buscó, yo no voy a ayunar. Ora, ayuna para ayudar a tu hermano a salir del problema, porque somos uno en Cristo Jesús. Estos hombres no se dieron por vencidos. La palabra de Dios dice que subieron al techo, se fijaron. Alguien tuvo que fijar de dónde está Jesús. Imagínense que la casa de Gaseo de este tamaño estaba tan lleno que ya no podía entrar nadie más. Pero alguien vio dónde estaba Jesús. Vio dónde estaba el objetivo que buscaba. Es importante que usted y yo sepamos dónde está Jesús. Jesús está en el reino de los cielos. Jesús no está en la cantina. Jesús no está en los lugares de prostitución. Jesús está en el cielo y en tu corazón. Tenemos que saber dónde buscar al Señor. Dice que vieron, y cuando vieron que dónde estaba Jesús, se subieron al techo, amado hermano, abrieron un agujero y ahí bajaron al paralítico. Gloria a Dios. Eso se llama tener fe. Amén. Eso se llama tener convicción. Eso se llama decir: a mí no me detiene ni el techo de esta casa, subo y desciendo para ahí. Oiga, dice que subieron, abrieron una abertura y bajaron la camilla, o sea, la cama donde estaba el paralítico. Amén, 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 así es. Si lo bajaron cabeza abajo, pies abajo, no se sabe, ni lo dice la Biblia, ni me interesa. Lo importante es que lo bajaron y lo pusieron a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que estaba dando la palabra de Dios. Lo pusieron delante de Él. Al ver Jesús el trabajo que habían hecho, el Señor quiere que luchemos, el Señor quiere que trabajemos, el Señor quiere que nos esforcemos. Amén, 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 amén. Cuando vio que estaban abriendo el techo, hermano, no se enojó Jesús, ni les dijo: suban y bajen a esos que están viendo el techo. El Señor siguió predicando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es manso, porque el Señor ama a aquellos que le buscan. Amén, amén. Por eso la palabra de Dios dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Tenemos que buscar en la presencia de Dios. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Bajaron a aquel paralítico y lo pusieron delante de Jesús. A ver qué iba a acontecer. Ellos tenían fe. Ellos sabían que no lo iban a llevar cargando de regreso. Ahí va a suceder un milagro en ese momento, como lo puede suceder en esta noche. Si tú puedes creer, el Señor hace un milagro en tu vida. No importa qué grande sea la enfermedad, no importa cuán grande sea el problema, hay milagro en Jesús. Mi Dios es un Dios de milagros. Los versos antes leídos dice que Jesús, al ver la fe de ellos y del paralítico, por supuesto, ¿verdad? Ajá. Le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esas son las palabras divinas de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que hayas pecado, no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes y vienes a los pies de Cristo, Él te perdona. Amén, 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 amén. Pero tienes que hacerlo de corazón, venir a la presencia de Dios, humillado de corazón. Amén. El Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora no sabemos, hermano, quién pecó, si el paralítico, sus padres, porque muchas veces por el pecado de los padres venía maldición a los hijos. Ajá. Eso es lo que habla el Antiguo Testamento. Así es, así es, así es. Pero porque el pecado de los padres venía y caía en los hijos. No se sabe, pero el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquella enfermedad le había venido a aquel hombre a causa de un pecado. Ajá. Como muchas veces nos viene enfermedad a nosotros a causa del pecado. Ajá, así es. Amén, amén. Amén. Amén, 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 amén. Muchas veces caemos enfermos a causa del pecado. Ahora, la palabra de Dios sigue diciendo así: que empezaron a murmurar los fariseos que estaban ahí, ¿verdad? Los escribas, los que enseñaban la ley, empezaron a murmurar diciendo, dentro de sí, dice la palabra, murmurando dentro de su corazón diciendo: este blasfema. ¿Qué es lo que está diciendo esto? ¿Puede perdonar pecados? Blasfemia dice. Pero Jesús dice que conociendo en su espíritu lo que ellos murmuraban, porque no hay nada que se esconde en la presencia de Dios. El Señor lo sabe absolutamente todo. Amén, 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 amén. Cuando el Señor conoció en su espíritu lo que murmuraban, le dice el Señor: ¿por qué caviláis? Quiere decir, ¿por qué murmuráis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados,
casa. Nuestro Dios tiene poder para perdonar pecados. Nuestro Dios tiene poder para restaurar las vidas. Nuestro Dios tiene poder para cambiar la situación que estás pasando. No importa que sea un cielo oscuro que tenga, cuando Cristo resplandece, hay mucha luz para tu vida. Porque Cristo es nuestra luz. Gloria a Dios. Él es nuestra fuerza. Adoramos y glorificamos al Señor todavía. Ahora, ¿qué es lo que dicen estos muchachos, hermanos? Démosle vuelta a la hoja ahí, hermano. Mi Biblia dice así. El verso 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Es lo que dice aquí mi Biblia. Y tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dele palma al Señor si puede en esta noche. Glorificaban a Dios. Entró por el techo. Entró por un agujero en el techo y salió caminando con la cama a hombros. Ese es el poder de nuestro Dios. Entró como paralítico y salió sano, glorificando al Señor. A ese era el Dios que usted y yo le servimos en este lugar. Nuestro Dios nos hace caminar. Aunque a veces nos ponemos un poco paralíticos, un poco torcidos nuestros pies porque nos vamos por caminos que no debemos de irnos. Pero venimos al Señor y el Señor nos endereza nuestros pasos. Se quitan los parálisis que tenemos espirituales y nos levantamos en el nombre de Jesús. Empezamos a caminar y a glorificar su nombre y empezamos a decirle: gracias, Señor, porque me has reanimado. Gracias, Señor, porque me has confortado. Él es el único que nos conforta. Es el único que tiene poder para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro ser. Pero eso es cuando le damos oportunidad que lo haga, ¿verdad? Adoramos al Señor todavía. Pero oigan lo que Dios hace. El Señor no se quedaba sentado, no se quedaba de brazos cruzados. En el verso 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, o sea de Leví o Mateo, ¿verdad?, muchos publicanos y pecadores, ponga atención, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es el amor de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo no estábamos en los mejores caminos. Tú y yo no estábamos haciendo lo mejor delante de Dios, pero Él vino y perdonó nuestras ofensas, nos perdonó nuestros pecados y nos ha dado la oportunidad que ahora le adoremos y le glorifiquemos en este lugar. Nosotros no éramos dignos de estar en la presencia de Dios, pero gracias a su misericordia y a su perdón, tú y yo estamos diciendo: bendito sea el nombre del Señor, porque ha hecho un milagro en nuestra vida. Leví, o sea Mateo, estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Era cobrador de impuestos, déjenlo, hermano, ¿verdad? Pero era, amado hermano, una gente que odiaban, como hoy muchos por aquí dicen que odian ahí a los que cobran los taxes, ¿verdad? Al IRS se llama aquí, ¿verdad? Y dicen: otra vez me está quitando. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí le devuelven bendición a fin de año. Y muchas veces lo echa a la bolsa y no glorifica a Dios y no ve por dónde se le fue. Pero debemos de adorar y glorificar a Dios en todo tiempo. Ahora, Leví estaba, amado hermano, Mateo estaba sentado recobrando o cobrando los impuestos del pueblo. Y era aborrecido por todos, porque también ahí yo creo que les pasaba un bill extra ahí para sacarlo de él, ¿verdad? Porque no tenía el temor de Dios. Pero pasaba en ese momento alguien que le iba a transformar la vida,
como te la transformó a ti, me la transformó a mí. En aquel momento pasa Jesús y se le queda mirando. Ese hombre que todos odian, que todos aborrecen, puede ser útil para mi ministerio. Levántate, ven, sígueme tú. Eres importante para mí, porque para Dios todos somos importantes. Para Dios todos somos importantes. Diga esta noche, soy importante para Dios. Somos importantes para el Señor. La palabra de Dios dice que Leví, hermano, no replicó, se levantó y le siguió y le hizo banquete a Jesús. Gloria a Dios. Muchas veces el Señor hace milagros a nosotros y ni siquiera queremos testificar. Ajá. El Señor hace maravillas en nuestra vida y si no es otro el que te dice, hermano, no va a testificar lo que... sí, es verdad, ya me había olvidado. Pero cuando vamos a pedir somos los más buenos para pedir. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, dame lo otro. Y cuando el Señor te lo da, te olvidas quién te lo dio y te olvidas de glorificar quién te lo dio. Pero en esta noche estamos para darle la honra y la gloria a Dios. Si tienes mucho, le das la gloria a Dios. Si tienes poco, le damos la gloria a Dios. Y si no tienes nada, le damos la gloria a Dios. Pero esta noche es noche de bendición. Esta noche es noche de cosecha. Esta noche te vas bendecido a tu casa. Adoramos al Señor todavía. Mateo le hace fiesta a Jesús, estaba alegre en su corazón, había recibido el llamamiento divino de Jesús de Nazaret. El llamamiento divino viene de Dios por medio de Jesús. Amén, amén, amén. Y el Señor te lo hizo también a ti. Amén, así El es. Señor también te dijo a ti, sígueme. Amén, amén, amén. Y por eso estamos aquí, porque tenemos un llamamiento del Señor. Estamos aquí para adorar y servir a Dios. Tú y yo también somos discípulos del Señor. Y tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Gloria a Dios. Le hizo banquete, Señor, entra a mi casa, come conmigo, honrame entrando a mi casa. Jesús nunca se negaba a entrar a comer con los pecadores. El Señor entró contigo a tu casa también a comer contigo. Y gracias a esa invitación, ahora somos llamados hijos de Dios. Gracias a que Él se dignó a entrar bajo nuestro techo. Amén, así es. No dejes que salga de tu techo. No dejes que el Señor se avergüence de ti y te abandone porque te avergüenza lo que tú haces en secreto. Sírvele a Dios en espíritu y en verdad y Él te va a bendecir. Estaba Jesús comiendo contento. Jesús, hermano, era un Dios alegre. Jesucristo, el Hijo de Dios, era un Dios, pero es un Dios alegre. A Él le gusta la alabanza, a Él le gusta que le demos honra y gloria. Estaba comiendo y compartiendo. ¿Sabe por qué? Porque Él buscaba siempre la oportunidad para hablar del plan de salvación. Les estaba hablando, había llamado a Leví, ven, sígueme. Pero el propósito de Él era salvar todas aquellas almas que llegaron a la casa de Mateo. Amén, amén, amén. El Señor cumple su propósito. Había muchos pecadores y publicanos comiendo ahí. Y estaban ahí siempre los fariseos viendo en qué agarraban a Jesús. Y siempre murmurando. No nos encontremos nosotros en la presencia de Dios como murmuradores, sino como adoradores que adoramos en espíritu y en verdad. Ningún murmurador es bien visto delante de Dios. El Señor los reprendía. ¿Qué es esto que come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Si era prohibido para los judíos comer con los pecadores, pero no para Cristo, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. A eso vino nuestro Señor, porque los amó tanto que se metió entre medio de los pecadores para sacarlos de la miseria que estábamos. Gracias a esa misericordia y ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo estamos aquí en esta noche. Adoramos al Señor todavía. Pero Jesús le responde, amado hermano, de esta manera tan linda. Al oír esto, dice Jesús, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ni he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor no vino a los fariseos. El Señor no vino a los escribas, no vino a los sacerdotes. El Señor vino al mundo. El Señor vino a rescatar a la humanidad del pecado. A eso vino Jesús. Vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Vino a perdonar a los pecadores, de lo cual yo era el primero. Vamos, gloria a Dios, más adelante rápidamente, porque el tiempo se va y quiero predicar muy poquito. Gloria al Señor. Vámonos hasta San Juan 21, por favor. Ya voy a concluir. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Amén, amén. Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén, amén. Ya voy a ir concluyendo. Pongan atención a lo que vamos a leer en esta noche acá. Adoramos al Señor.
Gracias, Señor. El 1 al 4 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Recuerden que aquí el Señor ya había resucitado. Lo que hemos hablado al principio, cuando Jesús todavía andaba con sus discípulos. Ajá. Aquí donde voy a concluir: Jesús ha sido crucificado, muerto y sepultado, pero ha resucitado. Amén, amén, amén. Eso es lo que quiero que entendamos en esta noche. Nuestro Dios no está clavado en la cruz, nuestro Cristo no está clavado en la cruz. Fue sepultado, pero recuerda que ha resucitado. Amén, amén, Con amén. gran poder y gloria, ese poder está ahí con Él y con nosotros. Amén, amén, amén. Ahora dice el 21:1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ponga atención pueblo, no pescaron nada. Porque si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. El verso 4 dice: cuando ya iba, ponga atención a este verso, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pon el 7. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Oiga, que el hombre se alegró tanto. Es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado el servicio de Dios o la casa de Dios para introducirlo nuevamente o volver a nuestras labores? ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado que tenemos un compromiso delante de Dios? Que nos hemos olvidado que tenemos un llamado divino y lo hemos introducido más y más en el trabajo material que lo espiritual. En esta noche vemos, los discípulos habían andado con Jesús. Vieron cuando lo crucificaron, cuando lo mataron, cuando lo colgaron en esa cruz, cuando lo bajaron y lo sepultaron. Ellos habían andado con Él. Ellos habían escuchado sus consejos, su palabra. Pero se habían olvidado que les había dicho que al tercer día iba a resucitar con gran poder y gloria. Amén, 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 amén. Como muchas veces a nosotros se nos olvida que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, Y nos apartamos de Dios, nos aislamos de Dios y lo metemos en nuestras propias labores y nos olvidamos que aquí hay que adorar y glorificar a Dios. Gloria a Dios. Por eso la iglesia está como está, porque no tomamos el compromiso del divino llamamiento, sino que hacemos nuestra propia voluntad. Los discípulos se habían olvidado ya de Jesús, ya murió, ya fue sepultado. Volvamos a nuestra labor, porque ellos eran pescadores. Habían vuelto nuevamente a la pesca. Y nuevamente Pedrito, o el hermano Pedro, ¿verdad? Apóstol, como todo un impío ya, se despojó de la ropa, enseñando su desnudez a sus hermanos, la puso en la barca y se puso a pescar, quitado de la pena, olvidado que era templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Me está escuchando, pueblo? Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Usted y yo tenemos que vestirnos como hijos de Dios. Usted y yo tenemos que respetar nuestros cuerpos como hijos de Dios. Usted y yo tenemos que respetar a nuestros hermanos como hijos de Dios. Amén, amén. Pero cuando se olvida de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se va la vergüenza y empezamos a desnudarnos sin ninguna pena.
Pedro se había quitado la ropa, dice claramente el verso que hemos leído. Se despojó de su ropa y se puso a pescar, quitado de la pena. Yo tengo que hacer un trabajo, yo tengo que llevar comida a mi familia, tengo que sacar un sustento. Se le olvidó que el Señor le había dicho: sígueme y te haré pescador de hombres. Gloria a Dios. Como el Señor nos ha llamado a nosotros y se nos ha olvidado que nos ha hecho un llamado para predicar el evangelio en las calles. El Señor te llamó para predicar su santo evangelio. Hello. Tenemos que predicar el evangelio de Dios. Pueblo, no es tiempo de quedarnos de brazos cruzados. Es tiempo de salir a las calles y decir: Cristo viene pronto, el poder de Dios viene, la ira de Dios viene. Somos nosotros los que tenemos que anunciarlo. El mundo no lo va a anunciar. El mundo no quiere que se sepa que hay un juicio. El mundo no quiere que se sepa que hay un Dios todopoderoso. El mundo no quiere que se sepa que hay un Dios que es fuego consumidor. Pero tú y yo lo sabemos. Hay que predicarlo. Hay que decirlo al mundo. Cristo viene pronto. Amén, 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 amén. Pedro se había despojado de su ropa. Pero el discípulo amado, dice, a quien amaba a Jesús, cuando el Señor le dijo: hijito, oiga con qué cariño les habla Jesús. Se para a la playa y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hasta se habían olvidado de la voz de Jesús. Como muchas veces nosotros nos olvidamos quién es Jesús. En vez de servir al Señor, hacemos nuestras cosas. Y ellos le dijeron: no, no tenemos nada. Toda la noche habían trabajado, habían tratado de pescar y no habían agarrado nada. Cuando Jesús no está en el negocio, no hay nada. Cuando Jesús no está en nuestras vidas, no hay nada que dar ni nada que obtener. Pero cuando Cristo está de nuestros lados, somos más que vencedores. Cuando el Señor está de nuestros lados, hay paz, hay sanidad, hay perdón y alegría. Eso es lo que la iglesia tiene que anhelar y esperar. Estar siempre en la presencia de Dios. Pero el discípulo amado le dice: Simón Pedro, es el Señor que anda otra vez por acá, ha resucitado y está llamándonos el Señor. Él sí conocía la voz de Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Pedro se asustó, tomó la ropa, se vistió. Oiga, se vistió para tirarse al agua. ¿Puede ver eso? Amén, amén. Estaba tan aturdido Pedro que se le olvidó, hermano, se había quitado la ropa para no mojarla. Y de asustado que el Señor se turbó tanto que se puso: oye, ese Señor no me puede ver desnudo. Se vistió y se tiró del clavado al agua. Gloria a Dios. Eso es lo que hace aquel que anda fuera de los caminos de Dios, que dice adorar a Dios y anda todo desorientado, y dice adorar a Dios y no le sale nada. ¿Sabe por qué? Porque anda fuera del camino de Dios, porque anda fuera de la bendición de Dios, y las cosas las hace a su manera, no como Dios quiere. Gloria a Dios. Si quiere que te hagan bien las cosas, sírvele al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le dice el Señor en el verso 5? En el verso 7, creo. No, el verso 6. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Oiga, qué linda la palabra del Señor. No le dijo a la izquierda, le dijo a la derecha, ¿verdad? Amén. Porque el camino de la izquierda es el que lleva al mundo, pero el de la derecha el que va al cielo. Amén, amén. Echad a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba, así dice, ¿verdad? Amén, A amén. quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, oiga, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Le sirvió de algo guardar la ropa? No. Se tiró al mar. Pero dice el verso 10. Vamos un poquito más abajo. El verso 10. Al descender a tierra, vieron brasas. Oigan los milagros. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. ¿Me escuchaste, pueblo? El Señor sabe de que tenemos necesidad. Habían pescado toda la noche, habían trabajado toda la noche, estaban hambrientos. No habían comido toda la noche, habían trabajado, estaban necesitados. Cuando uno se desvela, su organismo se debilita. Estaban debilitados, cansados de trabajar toda la noche, aguantar frío, el agua, el mar. Hermano, estaban cansados. El Señor lo sabía. Y vino a la playa, encendió la fogata y puso un pez encima de la brasa y pan
cocido a un lado. Gracias, Gloria a Señor. El Señor sabía que estaban hambrientos. No habían pescado nada. El Señor les dice dónde tenían que pescar. El Señor lo que quiere es que obedezcamos su bendita palabra, porque Él nos quiere bendecir. El Señor quiere bendecirte, iglesia, pero escucha su palabra. Echa a la derecha de la barca y hallaréis. Dice que sacaron aquella red llena, tan llena que no la podían sacar. La trajeron de arrastradas a la orilla. Cuando salió Pedro, hermano, dice que el Señor les dijo: traed de los peces que agarraste, para que coman todos. Ahí estaba el poder del Señor. Cuando salieron, Pedro saca aquella red con sus amigos, amado hermano, con sus compañeros, y dice que aunque eran tantos peces, 153 peces, no se rompió la red. Gloria a Dios. Ese es el milagro de nuestro Dios. Cuando Dios da bendición, da en abundancia. Nuestro Dios no da miseria, Él da en abundancia. Y en esta noche te quiere bendecir. En esta noche te quiere dar en abundancia. Amén, amén, amén. No digas no tengo trabajo, di ese trabajo es mío. Amén, amén, amén. No digas no tengo dinero, di ese dinero es mío. Amén, amén, amén. Porque el Señor te bendice en esta noche. Porque el Señor te bendice en abundancia en esta noche. Y no digas esos problemas son míos. En esta noche los problemas se van, porque el Señor está aquí para bendecir. El Señor te dice en esta noche: tira a la derecha de la barca y hallaréis. Glorifica al Señor en esta noche si puedes. Pero hay un secreto, el cual les voy a declarar antes de quitarme de aquí. Aleluya, gloria a su nombre. Es grande nuestro Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero les voy a leer el 12 hasta el 14 para llegar al 15, donde voy a concluir ya totalmente. Gloria a Dios. Le dijo a Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar.